Buenos días, mi nombre es John Tautiva, soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, de la carrera Contaduría Pública tercer cuatrimestre. En el siguiente video les quiero compartir los hitos históricos del modelo de desarrollo dominante. Cuando hablamos de hitos históricos, se hace referencia a los acontecimientos más importantes que surgieron en ese momento y que causó impacto. Cuando hablamos de hitos históricos del modelo dominante, nos referimos cuando los inferiores estaban dominados por los superiores, es decir, aquellos países que son grandes potencias o muy desarrollados y que ejercen su poder a aquellos países que son subdesarrollados. Al tiempo de hoy, esto todavía se ve reflejado porque se ve la clasificación de razas, también la clasificación de superioridad e inferioridad. El primer hito histórico ocurre en el siglo XVI. Esta es la época del descubrimiento en cuanto la ideología se partió en dos. Se dividió entre las metrópolis y las colonias, que generó una segregación entre países civilizados y países bárbaros. Es decir, fue allí donde el mundo se dividió entre ricos y pobres, siendo las metrópolis un país civilizado y las colonias un país bárbaro, lo que ha permitido a las potencias, que son los países dominantes, se apropien de los recursos y se enriquezcan a costa de estos. En la actualidad tenemos a Estados Unidos, China y la mayoría de países europeos. Y los subdesarrollados pueden estar como Brasil, México, Argentina o la mayoría de países latinoamericanos. El segundo hito histórico ocurre en 1533 con el Tratado de Tordesillas, el cual fue firmado entre las monarquías de España y Portugal, que arrancó con la construcción de periferias donde se formalizó el reparto del Nuevo Mundo. Al ser firmado este tratado, las periferias debían exportar sus productos naturales, es decir, la materia prima, hacia las grandes potencias, los países desarrollados. Y luego estos los industrializaban, los transformaban, los modificaban y las enviaban nuevamente a las periferias o países subdesarrollados, obligando a estas periferias a comprar sus mismos productos, pero ya industrializados y a un valor muy alto. Esto conllevó a la revolución industrial. Un ejemplo puede ser Colombia, la cual exporta flores a otros países como materia prima, y allí los transforman y los regresan convertidos en lociones o perfumes de alto valor. El tercer hito histórico ocurre en el siglo XIX. Se creó el estereotipo de las razas inferiores o los menos dignos, los cuales fueron clasificados en negros, mestizos e indios, que requerían de un blanqueamiento, imponiendo nuevas culturas, lenguas y creencias con el fin erróneo de mejorar la raza. Podían hacer valer sus derechos sobre las clases más vulnerables, pues los sometían a trabajos muy fuertes y jornadas muy extenuantes, y los más beneficiados iban a ser las clases obviamente dominantes. Al día de hoy, en algunos países se sigue viviendo el racismo. El cuarto hito histórico ocurre a raíz del fin de la Primera Guerra Mundial, la cual se llevó a la celebración de un pacto de equilibrio de poderes entre las potencias vendedoras en 1919, que se conoció como el Tratado de Versalles. Con este pacto se estipuló la repartición de colonias por el mundo, pero esto nunca funcionó porque explotaban productos naturales y a la vez a las poblaciones originarias. Hoy en día los países desarrollados intervienen en conflictos internos en países de vía de desarrollo o de extrema pobreza, con el fin de ayudar a mantener la situación que viven. Pero la realidad es que van por intereses económicos. Además, este tratado contenía cláusulas políticas y morales, en las cuales se le prohibió a Alemania formar parte de la Sociedad de Naciones y se le obligó a tomar toda la responsabilidad de la guerra y de todos los daños y pérdidas causadas por ella, pues a los gobiernos aliados.
Sin embargo, las potencias no siguieron el proceso de control explotando recursos naturales y poblaciones originarias. El quinto hito histórico ocurre en 1949. Se presentó la era del desarrollo, donde se dio el discurso del presidente Truman, donde se mencionaba por primera vez el término de desarrollo y el término subdesarrollado, el cual comenzó con el subdesarrollo, que se definió como la etapa previa al desarrollo, y el desarrollo es la meta, pues a la que se llega con mucho esfuerzo y ayuda pues de otros países. El último hito histórico ocurrió en 1960, expuesto en Estados Unidos. Rostow, quien mostró el camino que debían seguir los países atrasados o estos países del tercer mundo, señaló que estos países requieren que se les provea de ayuda de forma de capital, por ejemplo, en tecnología o, o como experiencia en los procesos tecnológicos, pero sin acumulación interna de capital y sin intervenciones productivas. No pueden crear las condiciones para la innovación económica e institucional. Para poder empezar el despegue y tuviera éxito se debía cumplir tres requisitos importantes. El primero, alta productividad agrícola. El segundo, existencia de mercados. El tercero, estabilidad política. Además, para alcanzar la modernización, según él, debían pasar por cinco etapas importantes. La primera era la sociedad tradicional, la segunda era la sociedad transicional o precondición para el despegue hacia un crecimiento de autosostenimiento. La tercera, el despegue. La cuarta, camino hacia la madurez. La quinta, el alto consumo masivo y postconsumo.